Está en línea Sergio Palazzo, sí, secretario general de la bancaria. Buen día, Sergio. Aquí Roberto Navarro, Horacio Urbisque, Ari Lijará, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muy buen estás? día, gracias por atendernos. ¿Cómo se está desarrollando el paro, Sergio? Mira, acabamos de hacer un relevamiento en el interior, que abren a las 8 en el interior del país, y todas las sucursales bancarias cerradas, lo que nos informan, un paro con una altísima contundencia y acatamiento. Bien, ¿y qué pensás que va a hacer el gobierno frente a esto? Bueno, si el gobierno actuara inteligentemente y en función de que el presidente busca su reelección, cambiaría su política económica. Dudo a esta altura del tiempo que vaya a hacer eso, pero ojalá entienda que el reclamo tiene que ver con dos cuestiones. Una estrictamente de lo que le pasa a los trabajadores, que es que la están pasando muy mal, 2 millones más de pobres en la Argentina, 2 dígitos de desempleo, inflación interanual de más del 50%, y por otro lado también tiene que ver con lo político, y es que cambie su política económica. Pero bueno, ya sabemos el concepto. Él le dijo a Vargas Llosa que haría lo mismo pero más rápido. Hay que avisarle que nos vamos a estrellar más rápido. Había dos versiones hasta hace poco tiempo, que era sigamos con un plan de lucha muy fuerte, y otros decían no, en el medio de la campaña mejor no, porque van a decir que en realidad estamos haciendo campaña o que hacemos lío. ¿Cuál es la idea para los próximos meses? Bueno, nosotros somos los que sosteníamos que había que seguir con el plan de acción, y así lo hicimos. Fue el paro que hicimos el día 30 de abril, fueron las ollas populares el 1 de mayo. Creo que esto... Paro del 30 de abril que incide para la decisión de la CGT, por cierto. Sí, claro, creo que el alto acatamiento que tuvo es lo que impulsó también a que la CGT reviera su posición de esperar hasta octubre y lanzar esta medida de fuerza. Nosotros vamos a seguir bregando porque este plan de acción continúe, el plan de lucha continúe. Para eso vamos a seguir reclamando a la CGT que lo encabece, su consejo directivo, porque entendemos que una cosa es la definición política de la situación, que se va a dar en octubre y ojalá sea en primera vuelta, y otra cosa tiene que ver con la necesidad que tienen los trabajadores. Nosotros nos eligen para representar a los trabajadores que la están pasando mal, y no nos eligen para hacer una especulación política. Palazzo, ayer hablando ya de cómo se van a conformar las listas y que yo, me decían, y va a tener un importante lugar el sindicalismo, que hoy tiene mucha importancia en la política. ¿Usted qué piensa? Ojalá sea así, ojalá haya muchos compañeros que puedan participar en las listas y ser portavoces dentro del espacio que esperemos que gane la elección, que sea de la oposición, y que particularmente en lo que a mí atañe acompañar a la fórmula Fernández, ojalá haya muchos compañeros dirigentes sindicales, porque sería un reconocimiento también a quien articuló la protesta social o a aquellos sectores que hicieron sentir las equivocaciones del gobierno de Macri. No todos los sectores políticos, eximo por supuesto al Frente para la Victoria, que tuvo una conducta en esto y no acompañó las votaciones en la Cámara, pero hubieron otros sectores que sí la acompañaron. El movimiento obrero, por lo menos una parte importante, estuvo en la calle, pagó las consecuencias porque nosotros las pagamos, cada uno a su manera. El hecho de que se produzcan allanamientos en las organizaciones, que te tiren la flipa cada rato, o como en el último desatino de la ministra Bullrich nos haga una demanda por asociación ilícita ideológica, los que paramos el día 30 de abril, son las consecuencias que decidimos aceptar, y estaría bien que haya una representación sindical fuerte en el Congreso. A mí me parece que un punto de inflexión muy importante fue el 18 de diciembre del año 17, cuando se trató en el Congreso la reforma previsional, y hubo por primera vez en el gobierno de Macri una articulación muy clara entre la resistencia sindical, la de los movimientos sociales y la de la representación política, los que estaban adentro del Congreso y los que estaban afuera del Congreso. El gobierno logró aprobar esa ley, que estaba llena de zanahorias para los distintos sectores, pero a partir de ahí el gobierno empezó a venirse en picada, a pesar de que había tenido un resultado discreto, favorable en las elecciones 2 meses antes. Ese fue realmente el punto de partida del derrumbe del gobierno, y me parece que todo lo que vino después apunta en la misma dirección, es decir, a consolidar ese relacionamiento entre el sistema político, los representantes elegidos electoralmente, los representantes de los trabajadores, los sindicatos y los movimientos sociales. Me parece que esa es la línea que se está desarrollando desde el 18 de diciembre del 17 en adelante.
Sí, es muy buen análisis. Permitime por ahí, con mucho respeto, corregir una fecha. El 17 de diciembre es cuando lo trata diputado y es cuando se provocan algunos disturbios en la puerta del Congreso, que ellos trataron de usarlo, pero en realidad la primer marcha la efectuamos y éramos un grupo mucho menor que el 17 en noviembre, cuando es que la trata en senadores, que hubo que articular una marcha en una semana y juntamos más de 200.000 personas en la plaza del Congreso. Sí, fue muy impresionante. Creo que, y fue una marcha, fíjate que no tuvo custodia policial, donde no hubo incidente, pero como no hubo incidente, claro, los medios hegemónicos que han bancado este gobierno no le dieron trascendencia, le dieron más trascendencia a la del 17, por eso en el ideario queda reflejado el 17 de diciembre, pero creo que fuimos poquitos, fuimos la Corriente Federal más el Sindicato de Camioneros en ese momento los que convocamos a la marcha, y después... Y la CTA también. Y la CTA, sí, perdón, y la CTA. Y los movimientos sociales que tuvieron una fuerte presencia también en esa marcha. Fue el movimiento obrero el que empezó a articular. Inclusive muchos de quienes hoy son opositores al gobierno y plantean hacer algo distinto, acompañaron esa vergonzosa ley de reforma previsional que no escondía otra cosa que un escandaloso blanqueo, producto del cual precisamente el sistema previsional y mucho de la problemática argentina tiene que ver con que esta gente no pagaba sus impuestos, evadía y escondía sus dineros en paraísos fiscales. Resulta ser que esa ley lo que escondía era, por un lado, la decisión de blanquear dinero, entre ellos el hermano del presidente de la Nación en cifras millonarias en dólares. Y por otro, el presidente Macri, recuerdo que decía en aquel entonces, diciembre del 2017, jubilados en ajuste de jubilaciones, ganarán más que la inflación. Yo creo que es una clara muestra de autoridad política de los sectores que estamos a la protesta desde hace tiempo, explicar que tiene que construirla con política desde los argentinos, no que sea una sucursal del Fondo Monetario Internacional vergonzante que tiene oficinas dentro del Banco Central de la República Argentina. Coincido en que en la mirada de Hugo en el sentido de hacer un severo llamado a atención a que sea el gobierno que sea, hay organizaciones políticas, sociales y sindicales que no están dispuestos a hacer furgón de cola de las decisiones de un país, ¿no? Así que ahora, sí, efectivamente, en el gremio de ustedes, en la bancaria, Alberto Fernández recordaba el otro día que cuando comenzó la negociación con el Fondo Monetario en el año 3, bajo el gobierno de Kirchner, el pliego de condiciones del Fondo Monetario incluía como punto 1 la privatización del Banco Nación, del Banco Ciudad de Buenos Aires y del Banco Provincia de Buenos Aires. Es previsible que ante la renegociación del stand-by, que no se puede cumplir en las condiciones en que está firmado, el Fondo Monetario insista nuevamente con ese pliego de condiciones. ¿Cómo responderían ustedes? Bueno, cuando le plantean esto a Néstor Kirchner es porque es lo único que quedaba de banca pública más o menos en pie, porque ya habían cometido la tropelía de los 90 de haber vendido toda la banca pública provincial y parte de la banca pública nacional como el hipotecario, la caja de ahorro, la liquidación del Banade. Lo único que quedaba en pie eran fuertemente estos tres bancos, ¿no? Creo que por eso era la exigencia del fondo, y va a ser una exigencia permanente. El fondo tiene un manual que es reforma jubilatoria, reforma o flexibilización laboral y privatización de la banca pública. A este gobierno no le hace falta privatizar la banca pública, porque en definitiva no se trata solo de la venta de un activo o patrimonio del Estado para pagar una deuda, para que cobren. Se trata de que no quieren la incidencia de la banca pública en el mercado financiero como ellos le denominan, porque en realidad, sin ser el ente rector, termina regulando el mercado. Cuando vos tenés un Banco Nación fuerte y sólido que condiciona la tasa de interés por su potencial dentro del sistema financiero, está condicionando el sistema financiero, y lo que ellos quieren es sacar de la cancha ese jugador. Hoy no les hace falta, porque han descapitalizado la banca pública con el apoyo inclusive de algunos legisladores que responden a algunos gobernadores que se dicen opositores. En el 2018 le sacaron 20.000 millones del patrimonio neto del banco y en el 2019 votaron en el presupuesto 15.000 millones más. Agregale casi 50.000 que le han pagado por
por depósitos remunerados que antes no le pagabas al Estado porque sos el agente financiero, le terminaron sacando 90.000 millones al Banco Nación y lo sacan del eje de ser quien regule el mercado de crédito a partir de tener una tasa baja por el potencial que tiene dentro del mercado. Esa fue una de las razones por las cuales renunció Melconian, porque se negaba a firmar esas cosas. Sí, una de las razones fue porque en ese entonces ya querían avanzar con quitarle patrimonio al banco y tengo entendido que se negó, además de otras razones que debe haber tenido el gobierno, ¿no? Palazzo, por lo que escuché y por ahí, a diferencia de otros dirigentes que en este momento piden la unidad a cualquier costo, ¿usted preferiría que algunos personajes de la política no estuvieran en este acuerdo? Mirá, lo primero que creo es que si fueron parte funcional a la estrategia del gobierno de Macri acompañando las leyes, lo primero que tendrían que hacer es pedirnos disculpas a los argentinos que nos han perjudicado con esa ley, y después discutimos desde esa transparencia intelectual cómo se incorporan. Ahora sí, los muchachos creen que acá no pasó nada y lo que pasó tiene que ver con que levantaron la mano, le dieron cuerno en el Congreso, me parece que hay una deuda pendiente que tienen que resolver antes de ser parte de la unidad. Como Massa, por ejemplo. Sí, particularmente Pichetto era el que lideraba todo ese espacio, ¿no? El líder es Mickey Vanilla. Bueno, y lo otro que me pareció ahí cazar al vuelo es que usted piensa que debería haber una diferenciación entre los que lucharon desde el primer día contra este modelo y los que fueron parte y acompañaron hasta hace poco tiempo y se bajaron. Va de suyo que es así. Bienvenidos los que quieran sumarse. Pero creo que hubieron algunos, o hubimos algunos que pagamos las consecuencias de haber enfrentado este gobierno desde el primer día, sabiendo que sus políticas eran nocivas. No quiero decir que los compañeros lo hagan desde otro ángulo que no haya sido su convencimiento, pero si su análisis político fue errado, me parece que tienen que tener la humildad de sumarse y no ser cabeza visible de la reconstrucción de lo que es el espacio popular y el sindical. Muy bien, Sergio, muchas gracias, muy amable en atendernos. No, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Estábamos hablando con Sergio Palazzo, ¿sí? Secretario general del gremio de la bancaria.